En la ruta que realizan los discípulos con Jesús, viven una experiencia iluminadora. La vida humana es camino, la vida de la fe también es una ruta. Y en la ruta todos los seres humanos necesitamos luces, faros. La mejor luz se encuentra siempre en la montaña. Cuando una persona sube, desde allí aprecia todo mejor. Cuando se sube a la montaña, la visión se abre a un horizonte ilimitado. Para nosotros creyentes en Cristo, la montaña es la montaña del Señor. Esto que hacemos nosotros en la Eucaristía del domingo, eso que hacemos quienes participamos en la Eucaristía entre semana, lo que hacemos todos cuando reservamos en el día un rato para la oración, es muy importante porque se necesita tomar distancia del modo habitual como uno está organizando su vida. Se necesita tomar distancia de la manera como uno aprecia la vida ordinariamente. Se necesita una distancia respecto de los criterios muchas veces mundanos con los cuales uno entiende y construye su vida. Se necesita ir hacia el Señor. Se necesita ir con Él para tener su mirada, para poder apreciar la vida como Él la ve, o para entrar en sintonía con el Señor, con su pensamiento, con su voluntad, con su amor. Se necesita hacer eso. Es muy importante orar, no una repetición rápida y mecánica de fórmulas, sino un encuentro a solas con el Señor. Eso es la oración que se hace aquí, que la puedes hacer tú en tu propia casa, en un tiempo reservado, porque hay que reservar tiempo para ello, para sencillamente hacer silencio personal y encontrarnos con Él. Esa experiencia es muy importante, es la que nos permite sintonizar con el Señor, con su proyecto de amor. Elías y Moisés, que aparecen hoy junto a Jesús, vivieron ya en el Antiguo Testamento esa misma experiencia. Un día subieron ambos en distintas épocas de la historia al mismo monte, al Horeb, al Sinaí. Y allá vivieron esa experiencia espiritual del encuentro con el Señor, para recibir su luz y para poder visualizar su propia misión. Y el encuentro fortalece la realización de la misión. A nosotros nos corresponde vivir la misma experiencia espiritual. Ir al monte del Señor para vivir la experiencia de encuentro con Él. La luz verdadera para la vida humana viene del Señor, no nos quepa la menor duda. Más aún, la luz verdadera es Él mismo, el Señor. Yo soy la luz del mundo, dirá un día Jesús. Yo soy la luz. Quien me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La claridad que obtenemos nosotros del encuentro con el Señor no se obtiene de ninguna otra manera. La luz que nosotros obtenemos del encuentro con el Señor para descubrir el rumbo de nuestra vida y el sentido de todos los acontecimientos de nuestra vida no la encontramos en ningún otro lugar. Hay que vivir esa experiencia del monte, que es una experiencia espiritual de encuentro con el Señor para tener su luz.
Para nosotros, creyentes en Cristo, la luz verdadera es Él, Jesucristo, nadie más. Podemos nosotros conocer a mucha gente, pero nadie ofrece la luz que Jesús ofrece. Ningún líder espiritual, por carismático que sea, el gran predicador de las redes sociales, y es el que entonces nos cautiva. Ningún asesor de imagen, porque es que la vida no consiste en eso, a ver qué imagen maquillada tengo yo. Ningún ideólogo de cualquier tendencia que sea, derecha, izquierda, centro, ningún ideólogo tiene la luz que Jesús ofrece. Ningún caudillo político que ofrece esta vida y la otra en un mundo de promesas, tampoco Él es la luz como Jesús. Ningún influenciador de redes sociales, ninguna celebridad famosa del mundo de la farándula, ninguno, solamente Jesucristo es la luz del mundo. Absolutamente todo en Jesucristo es luz. Toda su vida irradia. Desde su concepción en el vientre de María, desde su nacimiento sencillo en el portal. De hecho, acontece en la noche. Una estrella ilumina y la luz del mundo nace. Toda la vida de Jesús es luminosa. Todo lo que Él realiza trae luz a la vida humana. Él es la plenitud de la manifestación del Señor. Este Señor buscado por la humanidad de tantas formas, a través de tantos caminos espirituales, a través de tantas religiones, pero Él es la manifestación más plena del rostro amoroso del Señor y de su proyecto de vida. Particularmente para una persona que escuchaba a Jesús, para un lector del Evangelio de Mateo en esa primera época de la iglesia cristiana, como para nosotros hoy, en el siglo XXI, lectores del mismo evangelista. Toda esa preciosa experiencia espiritual plasmada en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, representado en estos dos personajes que hablan con Jesús, la ley como una ruta de vida para un pueblo libre, los profetas como la palabra permanente del Señor que acompaña cada momento de la historia, que descubre el acontecimiento de cada hecho de la historia y que anuncia que el único Señor de la historia es Él. Toda esa palabra que nosotros llamamos y que está condensada en lo que llamamos el Antiguo Testamento, adquiere su luz plena en Jesús. El Antiguo Testamento se ilumina totalmente desde Jesús. Jesús es aquel en quien se realiza esa profecía de la primera lectura de hoy. Daniel habla de un personaje que viene en una nube, toda una simbología para hablar de la presencia del Señor. Un rey es presentado así. El Hijo del Hombre es una expresión bíblica que significa un ser revestido de nuestra humanidad, pero que simultáneamente es el rey de un reinado universal. Todos los pueblos, lenguas y naciones lo reconocerán, y de un reinado que no tiene fin. Él es Jesús en quien se realiza esto. Según la voz que se escucha hoy en el episodio de la Transfiguración, Él es el Hijo amado del Padre. Desde Él nosotros podemos reconocer nuestra propia vocación, hijas e hijos del Señor, del Padre de misericordia. Ahí está la más alta dignidad que un ser humano puede tener en este mundo. Así los seres humanos seamos capaces de despreciarnos. Así los seres humanos seamos capaces de ser indiferentes, de excluir a otros, de ridiculizar a otros, de burlarnos mutuamente, de descalificar, de herir, de lastimar.
cada ser humano es amado con amor incondicional por alguien que es Padre. Y es en este Jesús en quien nosotros reconocemos nuestra vocación de ser hijas e hijos herederos de lo que el Padre Celestial nos da. No nos hereda fincas, no nos hereda casas, no nos hereda cuentas bancarias, no nos hereda CDTs en los bancos, nos hereda su propia vida, nos hereda una vida plenamente realizada porque nos participa su propio amor. Ahí descubrimos nuestra vocación en Jesús. Pero también en la cruz de Cristo encontramos luz. En realidad es un faro inextinguible, es un fuego imposible de apagar. El texto del Evangelio, esta versión litúrgica, omitió una frasecita que la encontramos en nuestras Biblias, que comienza así: 6 días después, Jesús se fue con 3 de sus discípulos y los llevó a la montaña santa y se transfiguró. 6 días después. Pero resulta que 6 días antes, ¿qué había hecho Jesús? Les había mostrado otro rostro de su vida. Les había anunciado su pasión y su cruz. Y esto para los discípulos de Jesús era inconcebible. La gente estaba fascinada con ver a Jesús que hacía milagros. La gente requería la presencia de Jesús y lo buscaba donde estuviera. Y la gente reclamaba eso, una vida religiosa llena de milagros diarios. La gente estaba fascinada con eso. Incluso los mismos discípulos se estaban entusiasmando y ellos creían que seguir a Jesús consistía en eso, en que de alguna manera Él participara su poder grande y milagroso de hacer cosas casi que mágicas y prodigiosas. Pero que Jesús anunciara su cruz y su pasión, eso no estaba dentro de sus planes. Que Jesús unos días antes les anunciaba la cruz, eso significaba estar ante un hombre cuya vida iba a terminar en un fracaso. Pero de manera particular eso significaba una manera distinta de entender la obra del amor de Dios. ¿Cómo es posible que la obra del amor de Dios no sea capaz de trabajar solamente con milagros, sino que el amor de Dios realiza su proyecto a través de una cruz? Eso no estaba en sus planes, no estaba en los planes de seguir a un Señor del cual querían aprovecharse de su éxito, y mucho menos estaba en los planes de su visión religiosa. Era imposible para ellos imaginar que el camino escogido por el Dios de amor, el Dios de la alianza, fuera la cruz de Cristo. Y eso les cambia totalmente su mundo religioso. 6 días antes, Jesús les comenzó a mostrar un rostro distinto. No el rostro de un hombre fracasado, sino el rostro de un hombre movido por un amor sin límites. El rostro de un hombre movido por una fidelidad inquebrantable a la voluntad del Señor. El rostro de un hombre solidario con nosotros y movido por una misericordia firme con todo ser humano que pueda tener cualquier tipo de sufrimiento. Eso no estaba en sus planes, pero 6 días antes les comenzó a mostrar el verdadero rostro de Dios. No es el Dios mago, no es el Dios milagrero, no es el Dios prodigioso, es el Dios que lleva su amor hasta el extremo de la cruz. Ese es el Dios cristiano en quien ustedes y yo estamos invitados a creer. Pero ahora, con esta luz de la transfiguración, 6 días después de haber mostrado su rostro de un hombre que lleva el amor hasta el extremo, hay una luz. Y allá en la transfiguración dice que no hay nada más luminoso que la cruz de Cristo frente a la oscuridad terrible del mal, del pecado y de la muerte. No hay nada más iluminador. La cruz de Cristo.
Amor total frente a ese espanto que ustedes y yo vemos diariamente. Muerte, pecado y mal. Una luz que brota de allí. En la cruz de Cristo resplandece la claridad del amor total. Amor extremo, incondicional, amor absoluto. Y eso es lo que los seres humanos necesitamos. Nosotros no necesitamos seres prodigiosos, sino a alguien que ame totalmente, hasta el don de su propia vida. Eso es lo único que salva la vida de un ser humano. Ningún líder, el caudillo, el ideólogo, es capaz de encarnar eso. Sus soluciones son provisionales, cuando muchas veces son promesas que no se cumplirán jamás. Cuando muchas veces son sueños de embaucadores, donde cae gente ingenua. El camino de Jesús es otro. Allí entonces, en la transfiguración, en la montaña, su rostro se revela como Él es. Pero revela que su rostro también es el rostro de quien ama hasta el final. En la resurrección, en la transfiguración, en la montaña, aparece una luz nunca antes vista. Su rostro, dice nuestro texto, brilló como el sol. Ese rostro de Jesús un día será herido. Un día en la pasión será casi desfigurado. Y ese rostro de Jesús, casi desfigurado por amor, ahora se muestra transfigurado como el rostro del viviente. El rostro de aquel que es triunfador de la muerte. Es un rostro de esclavo, el que Jesús había mostrado 6 días antes, el que se vuelve servidor entregando la vida. Ahora ese rostro de esclavo servidor es el rostro del Señor de la vida. El Dios en quien creemos, mi querida comunidad, es ese, no es otro. No pretendamos buscar otro Dios distinto sin este Señor que asumió una condición de esclavo y de siervo en la cruz, y allí brilla la luz más poderosa que puede iluminar la existencia humana. Sus vestidos, dice nuestro texto, se volvieron blanquísimos. Un día Jesús en la cruz será despojado de sus vestidos. Será crucificado casi desnudo. Sus vestidos los echarán a suerte. Este Jesús que un día será despojado de su ropa, ahora tiene una vestidura que brilla con la blancura de la vida nueva, con la blancura de la resurrección, que es blancura de vida pascual. Aquí descubrimos nosotros lo que se llama la gloria de Dios. El lenguaje común que nosotros utilizamos nos hace pensar la gloria en términos de gloria humana. Y la gloria humana normalmente se asocia a una persona exitosa. Exitosa porque económicamente le va muy bien. Eso no hay día en que no gane plata. Exitosa económicamente. Y eso suscita en mucha gente la envidia y la ambición. Y para muchos eso es una vida gloriosa. Una vida de una persona famosa. De una persona llena de logros, de todo tipo de logros. En cambio, la gloria del Señor no tiene nada que ver con eso. La gloria del Señor es la victoria del amor sobre el odio. La gloria del Señor es la manifestación de un Señor solidario, amante y amoroso que hace vencer la vida sobre la muerte. Esa es la verdadera gloria. Su gloria es nuestra vida, que nosotros tengamos vida plena. Un padre de la iglesia lo dijo de una manera muy hermosa. La gloria de Dios es la vida de los seres humanos. Pero la vida nuestra no se consigue sino reproduciendo en nosotros la vida de Jesús. Todo, absolutamente todo en la vida de Jesús es luz. Su Pascua, su cruz, su resurrección.
Y un día Él vendrá en su última venida, de lo cual habla la palabra del Señor, y lo estamos anhelando. Anhelamos que llegue ese día. No nos corresponderá quizá verlo a nosotros, pero a cada quien le corresponderá también vivir el propio desenlace de su vida. Y sabemos que en ese instante, como en el final de todo del mundo y de la historia, está la presencia amorosa de Jesús el Señor de la vida, como el segador que viene a recoger la cosecha de la verdad, la cosecha de la bondad, la cosecha de la belleza. Y lo anhelamos que venga, no como un juez al cual hay que tenerle miedo. Jesús les dice a los discípulos: levántense, no tengan miedo. Anhelamos el encuentro con el Señor porque es el encuentro con el que es la vida, que nos participará totalmente su propia vida. Nuestra vocación de personas cristianas es ser discípulos de Jesús. Y nuestra vida cristiana consiste en eso, en vivir la misma experiencia de transfiguración que vivió Jesús. La semana pasada, recuerden ustedes, el domingo pasado, esa hermosísima expresión de la carta que escuchamos del apóstol, llamados a reproducir la imagen de Cristo. Nuestra vida tiene que transfigurarse. Hay gente que se manda a hacer unos arreglos en su vida. Ustedes han visto fotos de eso, ¿no? Gente que se hace operaciones y termina con un rostro deformado, termina con un cuerpo deformado, dizque por embellecerse, y después termina con un rostro vanidosamente desfigurado. No nos corresponde a nosotros hacernos esas cirugías estéticas, a ver quién se ve más bonito o más bonita. Nos corresponde una transfiguración de nuestra vida, que es tener la imagen misma de Jesús. Nos corresponde a nosotros una cosa importantísima: no reducir la vida cristiana a la búsqueda anhelante de bendiciones de Dios, a ver si un día nos va mejor en la vida. Eso forma parte de nuestra oración, pero la vida cristiana no consiste en eso. La vida cristiana es tener en nosotros la imagen de Jesús, tener el corazón de quien ama como Jesús ama, tener la libertad de la persona que vive realizando la voluntad del Señor, tener la disponibilidad del servicio incondicional y del amor de donación hasta el extremo de entregar la propia vida. Eso es lo que nos corresponde, y así es como se realiza plenamente la vida. Eso es lo que es una vida bien construida, con gloria realizada, no con criterios de éxito económico, de éxito en los proyectos que uno tiene. Es reproducir en nosotros la vida de Jesús. Tenemos que reconocer que el pecado deforma esta figura, y es Jesús quien recupera esta figura de personas como Él. Hay que ponernos a la escucha del Señor. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Reproducir su propia imagen para vivir la alegría del servicio. Reproducir su imagen para ser nosotros testigos de su Pascua. Nuestro país diariamente vive unas tragedias de muerte que no tienen nombre. Es una cosa escandalosa. Pero es que los episodios de muerte no se detienen. Los que se conocen públicamente, pero esos que pueden sucederse clandestinamente. Los episodios de violencia no se detienen. De ahí se necesita gente transfigurada por Cristo, capaz de anunciar resurrección y vida nueva en medio de todas esas realidades de mal, de muerte y de pecado. Esa es nuestra vocación, y para ello nos ponemos a la escucha de Jesús. Quien quiere reproducir en él la imagen de Jesús tiene que escucharlo, escuchar su palabra. Vivamos esta experiencia transfiguradora. Nos corresponde también a nosotros. Tendremos que descender de la montaña santa, de la oración, sin miedo, personas puestas en pie, fortalecidas por Jesús, sostenidas por su amor. Y tendremos que volver a la vida nuestra cotidiana, donde cada quien está trabajando, pero con esta nueva figura que Jesús nos da.
es la única que permitirá que este mundo tenga una ruta distinta a la ruta de la muerte, una ruta distinta a la ruta del mal. Personas, mujeres y hombres transfigurados por el encuentro con Jesús el Señor, adheridos totalmente a Él, escuchando su palabra para hacer presente en este mundo de dolores la fuerza transformadora de la Pascua de Jesús. Qué hermosísima fiesta la que la Iglesia nos invita a celebrar hoy. Coincide este 6 de agosto, que es la fiesta de la Transfiguración, con este domingo. Y en semejante riqueza de esta transformación de Cristo, que es transformación de nuestra vida, la liturgia hoy precisamente celebra la transfiguración del Señor. Oremos un momento en silencio, les invito. Cada quien desde su corazón, en apertura total a la presencia y a la palabra del Señor. Una experiencia orante en la montaña santa para tener la figura de Jesús transfigurando nuestra propia figura.